años se posesiona el presidente de Estados Unidos. Y fue una fecha que escogieron hace muchos años ya, que era interesante porque las elecciones son en noviembre, luego entonces pasa diciembre, arranca el 20 de enero en medio de un frío brutal, porque el 20 de enero en Washington, pues la temperatura cuando Barack Obama se posesionó, que además está cumpliendo también aniversario de esa llegada a la Casa Blanca de la primera persona de raza negra, que fue una fecha muy importante, una fecha histórica, el frío es tremendo. Y está cumpliendo este año Biden con un titular gravísimo, una mirada así, cuando los perros bravos se muestran los dientes, entre Rusia, con Ucrania como telón de fondo, y Estados Unidos. Vamos a tratar de comprender qué es lo que hay ahí, por qué esa tensión tan profunda y hasta dónde puede llegar. Además, Robert Valencia es analista político y es un muy reconocido comentarista en asuntos internacionales. Robert, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido. Hola nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. ¿Por qué Ucrania? ¿Qué es lo que pasa con Ucrania que parece tan apetecida por Estados Unidos y por Rusia? Bueno, obviamente existen razones culturales, razones económicas y geopolíticas. Después de Rusia, precisamente Ucrania es el país más grande de la región. Ucrania básicamente es, podríamos decirlo, como la cuna de la civilización rusa, por ponerlo de alguna manera. La capital en aquel entonces, en la Rusia de antaño, era Kiev, no Moscú. Y obviamente pues por las riquezas que representa Ucrania. Es decir, recordemos que existe un gasoducto que se transporta hacia Europa y tiene una relevancia económica en ese sentido. Obviamente también, cuando hablo del aspecto histórico, no solamente hablo de la civilización rusa, que no vamos a andar en ese tema, pero también el hecho de que por el lado de Rusia, obviamente, la reminiscencia, ¿no?, de lo que fue la Guerra Fría, pues eso es algo que añora Vladimir Putin y busca, ¿no? Él mismo incluso lo ha dicho, que la Unión Soviética nunca debió de haberse disuelto, y ejerce ese poder no solamente sobre Ucrania. Recordemos también que hace poco hubo unas revueltas en Kazajistán, y él proveyó ayuda logística al presidente en ejercicio. Y también hace varios años, en el 2008, libró una guerra contra Georgia por un territorio muy pequeño que se llama Abjasia. Entonces, es una composición de muchas cosas, no solamente Ucrania por lo que representa económica, cultural e históricamente, sino es también es el de, como tú acabas de decir, de mostrar los dientes y de llamar la atención del mundo y decir, aquí estamos y somos una potencia que, aunque ya no se nos considera como potencia en los años de la Unión Soviética, pero que añora, ¿no?, ese pasado también. Sí. ¿Y por qué Biden, que no tiene menores problemas en su política interna y que tiene además pues otros complicados en el planeta, se mete allí? ¿Por qué cuando Putin dice de golpe voy a invadir a Ucrania, y eso parece tan distante de Estados Unidos, por qué a Estados Unidos le interesa el tema? Bueno, yo creo que más que interesarle es precisamente por el principio de las alianzas. Hay que recordar que hace 4 años, cuando Donald Trump estaba ejerciendo el cargo de presidente en Estados Unidos, pues las relaciones entre la OTAN y Estados Unidos se deterioraron mucho. Es decir, Donald Trump daba señas de que estaba a favor de la posición rusa en vez de sus aliados históricos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que parte ese principio. Yo no pensaría que Estados Unidos quisiera meterse en un conflicto armado, más aún viendo lo que vimos hace unos meses, en agosto, cuando tuvieron esta salida precipitosa de Afganistán, que si bien hizo lo correcto en terminar esa guerra en Afganistán, pues es una prueba fehaciente de que invadir un país o de entrar en un país sin tener un contexto histórico, sin tener una coalición nacional, una identidad nacional, pues lleva a ese tipo de debacles. Yo creo que es más que todo por principio democrático, por principio diplomático y de
precisamente ayudarle a un país como Ucrania o como cualquier otro país de la ex Unión Soviética a unirse a la OTAN, porque eso es un deseo que ha expresado Ucrania, no solamente unirse al bloque de la OTAN, sino también ser parte de la Unión Europea, un hecho que Rusia rechaza y obviamente comete ese tipo de acciones como la de amenazar con invadir, aunque obviamente ya sabemos que hubo una incursión en territorio ucraniano en el 2014 cuando se apoderó de la península de Crimea y de un territorio que se llama el territorio de Donbass. ¿Qué tan seria es esa respuesta de Biden cuando le dice a Putin que si invade Ucrania lo va a pagar? ¿Lo va a pagar cómo? ¿Va a irse de Estados Unidos, va a mandar tropas a Ucrania? Sí, esa es una muy buena pregunta porque eso fue lo que generó confusión, precisamente generó confusión el día de ayer cuando Biden dio esta maratónica rueda de prensa. Y creo que hubo un poco de confusión porque decía que podría haber algún tipo de retaliación si llegase a ocurrir una menor incursión y que podría llevar a una pelea. Yo creo que eso fue lo que ocasionó incluso o levantó las alarmas y de inmediato la secretaria de prensa de la Casa Blanca tuvo que rectificar lo que él dijo. Lo que él dijo era que que cualquier movimiento del militar ruso en la frontera ucraniana es una nueva invasión renovada, es decir, se da por hecho de que ya ha habido una invasión y que será reconocido con una respuesta unida, severa y rápida de Estados Unidos y sus aliados. Yo creo que no ha sido específico en el sentido de que si va a ser una intervención militar o puede ser una intervención económica o puede haber algún tipo de respuesta cibernética. Porque también hay que recordar que Estados Unidos todavía tiene, como se diría en Colombia, se tiene esa espinita por lo que ocurrió con la injerencia rusa en el 2016, ¿no? O sea que no sabemos exactamente qué tipo de respuesta Biden tiene planeada. Obviamente yo creo que no tiene que hacerlo, pues eso se discute dentro del cuarto de situación, como se llama, o dentro de su cúpula de inteligencia. Pero ahí quedó la amenaza y yo creo que no soy portavoz de la administración de Biden, pero yo creo que una intervención militar pues es algo, creo que sería lo último que quisiera Biden, y como tú acabas de mencionar en la introducción, teniendo un problema mayúsculo ahora a nivel nacional, precisamente con el hecho de no permitir que se pasara la ley de derecho al voto, que yo creo que fue un golpe durísimo para la sociedad estadounidense y que es básicamente el tema que domina los titulares aquí en Estados Unidos. Robert, ya que hablamos de política interna, ¿cómo juega esto en la política interna norteamericana? ¿A quién le ayuda esto? Esas decisiones, digamos, respecto a potencias que retan a los Estados Unidos, ¿le puede ayudar ese tipo de decisiones, este tipo de encrucijadas a Biden en algún momento? ¿O, como decís, lo pone en situaciones más difíciles? Yo lo veo más que todo como un arma de doble filo. Si hay algo en lo que los demócratas y los republicanos comparten, si hay algo que ellos comparten, es obviamente el tema, de alguna manera, de política exterior cuando hay una amenaza externa a Estados Unidos. En esto no hay bipartidismos ni hay rencillas políticas. Obviamente eso siempre se ha visto en la historia. Y cuando existen ese tipo de situaciones, pues obviamente el país, o en este caso los políticos, se unifican en torno a ese tema. Lo mismo está haciendo Putin, es exactamente lo mismo. Putin tal vez no sea la figura más popular en su país, aunque él trate de ocultarlo por todos los medios, pero ese tipo de, digamos, de retórica en donde para todo héroe se necesita un villano, pues eso le ayuda con réditos políticos. Internamente y separado del tema de Rusia, pues yo creo que Biden, yo tengo que decirlo, a veces peca un poco, no voy a decir por inocente, pero a veces por demasiado bueno, en el sentido de que, entendiendo que Biden es una persona que ha construido su capital político, su legado político mediante el bipartidismo, el de estrechar la mano del partido opositor. A mí me parece un poco, tengo que decirlo, y eso lo digo a título personal, un poco ingenuo realmente. Yo creo que Biden fue vicepresidente
por 8 años bajo la administración de Barack Obama, justamente una administración que vio la radicalización de un partido republicano mediante lo que conocemos aquí en Estados Unidos como el Tea Party, ¿no? Esa radicalización del partido republicano que ve cómo se le escapa de las manos el poder porque hay un cambio cultural en Estados Unidos. Y lo que vimos en la noche de ayer, que para mí es la noticia más devastadora, incluso más que lo que se está viviendo en Ucrania, digamos, con guardadas proporciones, es el hecho de que el Partido Republicano no tiene un compromiso democrático. Aquí, y sin extenderme mucho en el tema, a nivel estatal se están pasando leyes precisamente para restringir el voto o el derecho del voto, principalmente a las comunidades más desfavorecidas en Estados Unidos, porque los republicanos ven que son esas comunidades precisamente las que le dieron la victoria a Joe Biden el año pasado. Entonces, eso para mí es supremamente grave, y más grave aún porque, entendiendo que del otro lado es un partido antidemocrático, pues esto podría llevar a consecuencias serias a nivel no solamente doméstico, sino que incluso también a nivel internacional, dependiendo de los intereses que tenga el Partido Republicano. Robert, hace poquito se cumplió el año de ese asalto al Capitolio, que creo que marca de alguna manera esa política norteamericana y esa extrema también que tienen los republicanos de la que hablas. ¿Cómo se ha movido esto en un año de gobierno Biden? ¿Ha habido sorpresas en ese año de gobierno Biden, digamos, para ese reacomodo, o respecto a los republicanos se han dado sorpresa? Esa polarización tan fuerte que vimos antes de la votación se mantiene. Algunas cosas que hayan dejado, una o dos cosas importantes, sorpresivas que haya dejado este primer año de Biden. No, yo creo que no, nada sorprende. Yo creo que lo que vimos el 6 de enero y lo que se está viendo a nivel estatal, digamos, hay que ver que las leyes estatales son las que deciden, obviamente, todo lo que se conoce como el colegio electoral aquí en Estados Unidos, que es básicamente la entidad que define quién será el presidente, el próximo presidente en elecciones cada 4 años. Pues los republicanos han entendido que la lucha no es a nivel federal, sino a nivel estatal, y están pasando esas leyes como acabo de mencionar. Lo ocurrido el 6 de enero, obviamente, a nivel óptico, pues quedó grabado en la memoria, pero básicamente eso que pasó el 6 de enero se está llevando a cabo en esos momentos. ¿Qué es lo que buscaba el 6 de enero? Una insurrección, hacer un cambio en la política precisamente para ejercer un dominio político, para ejercer un dominio electoral de parte de los republicanos, liderado, en mi opinión, por Donald Trump. Y eso es lo que los republicanos han entendido, de que esa lucha, de que lo que ocurrió el 6 de enero se tiene que llevar a cabo por medio de leyes que impidan a que las personas, digamos, tengan derechos tan elementales. Mire, se la pongo así, Pascual. En el estado de Georgia, estado que perdió Donald Trump, es delito que una persona le dé un vaso de agua a una persona que está esperando, haciendo fila para ejercer su voto. Imagínese usted la dimensión de este problema que están viviendo o que vemos en distintos estados, donde una situación tan elemental como la de dar un vaso de agua a un votante que está esperando para votar en fila es considerado un delito. En Texas, por ejemplo, que no hayan personas que puedan ayudarles a las personas a interpretar o a traducir algún documento o traducir lo que se quiera decir, o que ya no hayan lugares donde se pueda votar a domicilio, como precisamente ocurrió en medio de la pandemia. Es decir, podemos extendernos muchísimo, pero si yo tengo que resumirlo, nada me sorprende, porque lo que ocurrió el 6 de enero es precisamente lo que estamos viendo ahora es una consecución de lo que ocurrió precisamente en ese fatídico día. Lo estamos viviendo, solamente que obviamente digamos, lo vemos, ¿cómo se diría? No secretamente, pero está ocurriendo dentro de los pasillos a nivel estatal alrededor de Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo. Lo ocurrido el 6 de enero se está llevando a cabo en la actualidad. Pues Robert, siempre es un gusto escucharlo, tratar de comprender todas estas cosas que ocurren en el mundo, en Estados Unidos en particular, de su mano. Un saludo muy grande. Igualmente, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias. Es Robert Valencia, analista político, 1050.